Mis hermanos y mis hermanas, llegamos al lunes y hoy 16 de noviembre recordamos a Santa Margarita de Escocia. Qué bueno poder averiguar un poco más de esta santa, su vida es muy interesante. Recomiendo a Santa Margarita de Escocia. Y meditamos el Evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. Cuando se acercaba a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, parar a Cristo, ¿qué pasa? Dentro del plan concreto de cada evangelista no es difícil descubrir ciertos rasgos comunes puestos especialmente de relieve según se acerca la pasión de Jesús. Ya llevamos días meditándolos: el sentido de urgencia, la necesidad de decidir, la exhortación a aprovechar el tiempo, la insistencia en la misericordia de Dios. Y hoy en el Evangelio nos encontramos con un ciego cerca de Jericó. La ceguera y la vista ocupan un papel muy importante en el relato de San Juan, por ejemplo, pero lógicamente también aparece en los otros evangelios, pues forma parte de la predicación de nuestro Señor. La ceguera no solo hace referencia a una cierta carencia de una facultad, a algo que debería estar y no está, sino que también tiene un sentido espiritual. La cerrazón, por ejemplo, la imposibilidad de ver, el endurecimiento, el acostumbramiento. ¿Quién puede desbloquear eso? Dios puede. Sí, esto es muy importante porque Jesús puede, pero necesita la confesión y la fe del enfermo. En realidad, cuando Jesús pasa, la gente entiende que todo es posible para el que cree sinceramente, precisamente porque es Dios el que tiene ese poder que se necesita. Jesús pasa, sí, claro, mis hermanos y hermanas, pero quiere que le paren, quiere que le detengamos. Por eso permite que el ciego grite, que persevere. Ya hemos considerado que Jesús era conocido por su capacidad de compasión y por su poder. Eso debía llamar mucho la atención. La historia universal nos ha dejado infinidad de casos de inhumanidad y de falta de compasión de unos hombres para con otros. Y todavía tenemos hoy gente que le falta compasión. Sin embargo, Jesús no dudaba en acercarse a esos que otros rechazaban, para escucharlos, para animarlos, para sanarlos. El ciego paró a Jesús y al acercarse le dio lo que más deseaba: la vista. El hombre ha sido creado para ver, ciertamente. También ha sido creado para tener una relación confiada y pacífica con su Padre Dios. Todos compartimos heridas, sufrimiento físico y sufrimiento espiritual. Y del mismo modo que un ciego se da cuenta de que no ve cuando está al lado de uno con vista, el que está lejos de Dios se da cuenta de su carencia y sufrimiento oculto cuando está cerca de Dios. Y con más razón cuando Jesús le pasa al lado. Y nosotros podemos ser ese Cristo que pasa al lado del que está ciego. O podemos ser ese ciego que pasa al lado de Cristo. Ahora, pues démosle valor de eternidad a cada instante. A cada instante. Pues comenzamos hoy también a leer el pasaje del Apocalipsis en las primeras lecturas. En ese libro encontramos una revelación acerca de lo que tiene que suceder pronto. Apocalipsis 1:1. En realidad, o capítulo 1, versículo 1, pues en el tiempo de Dios las cosas pueden ser cercanas y al mismo tiempo pueden tardar aún siglos en realizarse. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dice la segunda carta de San Pedro en el capítulo 3, versículo 8. Es en ese contexto entonces en el que el sentido de la urgencia adquiere toda su fuerza, pero una urgencia fundamentalmente interior. No se trata de prisa, sino de atención al momento presente, de no ser negligentes, de dar valor de eternidad a cada instante. En el pasaje de hoy se lee en el Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca.
Merece la pena, por tanto, intentar profundizar en el sentido de este libro. Muy bello. Le recomiendo a un biblista muy interesante. Él es de Argentina y se llama Hugo Vanni. Se reconoce o es famoso por sus estudios sobre el Apocalipsis. Hugo sin H, Vanni, doble N-V, Vanni. Bueno, algo pueden encontrar de pronto por ahí por Google. Bien, el texto pues, del Apocalipsis contiene unas palabras que tienen en su origen al que es, el que era y el que ha de venir. Se trata del Señor de la historia, aquel ante el que todo está presente y aquel que está presente en todo con su amorosa providencia. ¿Qué más podemos pedir? Para finalizar, entonces, en esta meditación del pasaje de hoy, atentos a no abandonar el amor primero. Es que esto es lo que nos recuerda hoy la primera parte del libro del Apocalipsis, que está compuesta por una serie de cartas a iglesias. Se trata de mensajes individuales que son además un mensaje en 7 formas, la de cada iglesia, dirigido a todas. En esas cartas que tienen elementos comunes se habla de un mal que se ha de superar y de un bien en el que se es necesario enraizarse. Y en la lectura de hoy tenemos la carta a la iglesia de Éfeso. Y la presentación dice así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Las estrellas simbolizan la fuerza del resucitado y los candelabros a las iglesias. Y Cristo, que pasea en medio de los candelabros, expresa su presencia en la iglesia, el cual tiene el poder necesario, las 7 estrellas en su derecha, para transformarla y hacerla santa. ¿Y qué es lo que debe cambiar entonces en la iglesia de Éfeso? Por un lado, se alaba su perseverancia y su valentía, pues los cristianos de aquella ciudad vivían en ámbito hostil, sin embargo, tenían una ceguera. La iglesia había abandonado su amor primero. Apocalipsis 2:4. Ese amor de enamorado que nos hace recordar el amor de Dios con Israel del que hablan los profetas. Esto dice el Señor: recuerdo tu cariño juvenil, el amor que me tenías de novia cuando ibas tras de mí por el desierto, por tierra que nadie siembra. En Jeremías 2:2. Por eso yo la persuado, la llevo al desierto, le abro el corazón, me desposaré contigo, para siempre me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura, me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. ¿Ya saben de qué hablo? De Oseas, ¿sí? El mismo, profeta Oseas, capítulo 2, versículo 16 y versículos 21 al 22. Bueno, ya saben que esto es interesante, todo esto que meditamos de la palabra de Dios. Pues mis hermanos y hermanas, para nosotros se trata de una petición a no acostumbrarnos, a no olvidar, a cuidar en el día a día el amor, porque si no, se marchita fácilmente, hasta quedarse uno ciego. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, le podemos pedir que nos ayude a tener esos detalles diarios con Dios y con los demás, que hagan que el fuego del amor sea cada día más intenso. Pues que así sea, mis hermanos y mis hermanas. Que el Señor los bendiga, las acompañe el Dios amoroso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengas una bendecida jornada y pues también que tengas en este día un día lleno de ese amor de Dios. Y el amor primero.